Hola, yo soy Miriam. Hola, buen día, soy Yareli y hoy les vamos a hablar sobre Chester Irving Barnard. Contexto histórico. Chester Irving Barnard nació en 1886 y falleció en 1961, por lo que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX, periodos de tiempo en el que sucedieron acontecimientos importantes como el periodo de entreguerras de 1919 a 1939 en Europa y en el resto del mundo. Sucede la Revolución Bolchevique en 1917, surge el fascismo. Sucede la crisis de 1929 en Estados Unidos, causando un efecto dominó en las demás ciudades capitalistas, y en 1939 Alemania toma Polonia, por lo que inicia la Segunda Guerra Mundial. Aportaciones a la administración. Chester Barnard brindó un enfoque sociológico y psicológico a sus investigaciones sobre procesos administrativos y el comportamiento de sus participantes. Al igual que Mary Parker, tenía confianza en que se podían crear entidades en las que existiera una buena armonía entre los intereses generales de la organización y los intereses particulares de las personas que en ella participaban. Es decir, que se podría tener armonía dentro de una organización entre los fines y objetivos de dicha organización y las metas particulares de los individuos que participaban en ella. Realizó aportes fundamentales a las teorías administrativas y estudios organizacionales en su libro Las funciones del Ejecutivo, escrito en 1938 en colaboración con otros académicos, con la finalidad de encontrar un esquema conceptual para explicar el comportamiento de los hombres y su trabajo en las organizaciones modernas. En otras palabras, él quería conocer la forma en que nos organizábamos con nuestros compas en los trabajos de equipo. Dentro de su obra, Las funciones del Ejecutivo, menciona tres teorías importantes. La primera es la teoría de la cooperación y la organización. En dicha teoría, Chester definió a la organización como un sistema social cooperativo, es decir, como un sistema de actividades o fuerzas sociales, biológicas y físicas conscientemente coordinadas de dos o más personas, cuyo balance, tanto interno como externo, debe mantenerse en equilibrio, con un modelo organizativo donde se ubican las finalidades generales de la organización por encima de los intereses particulares de los individuos. Para funcionar, él dice que una organización debe cumplir dos condiciones. El primero es ser eficaz, asegurar y lograr los objetivos de una organización, y ser eficiente, es decir, prevalecer la cooperación de los individuos en el trabajo y satisfacer sus motivos individuales. Además, establece tres principales funciones que debe realizar un ejecutivo. El primero es formular y definir los propósitos y objetivos comunes en una organización, es decir, formular una estrategia y adoctrinar a los empleados. Convencer a esos empleados de que están haciendo un buen trabajo tratando de conseguir las metas que la organización le propone. El segundo es establecer y mantener un sistema de comunicación, no solo un lenguaje escrito o hablado, sino también tener la sensibilidad de la observación, esa capacidad de comprender situaciones e intenciones sin palabras. Y 3. Asegurar servicios esenciales a la actividad de los individuos de la organización. Es decir, que exista un balance entre las restricciones que impone una organización formal y las demandas que surgen en los grupos informales. Su segunda aportación importante es su concepto de organización informal. Chester define a la organización formal como esa clase de cooperación entre las personas que es consciente, deliberada y tiene un propósito. Es decir, esa organización que le impone una empresa a la cual trabaja y que tiene reglas y normas a las cuales debe acatar y cumplir. Sin embargo, por otro lado está la organización informal. Esta es la cooperación entre los individuos que es inconsciente y espontánea, por lo que llega a facilitar la comunicación y la cohesión de la organización. Por ejemplo, la maestra hace equipos en un subgrupo y los alumnos tienen que acatar sus órdenes. Eso es organización formal. Sin embargo, dentro de estos grupos hay grupos informales o organizaciones informales. Estos serían nuestros amigos, nuestros conocidos, las personas con las que nos llevamos bien. Su tercera aportación importante es la teoría de la aceptación de la autoridad. En dicha teoría sostiene que la autoridad no depende tanto de la persona con autoridad que da las órdenes,
sino que depende de la disposición de los trabajadores para cumplirlas y llevarlas a cabo. Los empleados y miembros de un equipo en una organización aceptan con autoridad las decisiones y las órdenes de un gerente deseosos de ser controlados. Para finalizar, Chester Barnard engloba esto en sus conceptos de estructura y dinámica de una organización. Divide dos conceptos, un estructural y un dinámico, para el correcto funcionamiento de una organización. Los conceptos estructurales son los del individuo, sistema cooperativo, organización formal y organización informal. Los conceptos dinámicos son voluntad, cooperación, comunicación, autoridad, toma de decisiones y equilibrio dinámico. Todo esto, ambos conceptos, tanto estructurales como dinámicos, se necesitan para el correcto funcionamiento de una organización.